La verja colgaba torcida de una bisagra, crujiendo como una garganta vieja que hubiera olvidado cómo tragar. Fernanda estaba allí de pie, con una mano apoyada en la madera astillada, el polvo pegado al dobladillo de su falda, el viento seco trayendo el olor a estiércol viejo y tierra reseca directamente a sus pulmones. Más allá de la verja se extendía un campo de hierba marchita, amarillenta y rala, salpicado de postes de cerca inclinados como hombres que habían renunciado a mantenerse erguidos. Un mango, medio desnudo, hacía crujir sus hojas como si susurrara algo que ella aún no podía comprender. Ella no dio un paso al frente de inmediato. En cambio, bajó la mirada hacia la pequeña cartera de cuero que colgaba de su hombro, cuya correa estaba lisa por el roce de sus dedos tras kilómetros de caminata. Dentro, casi no había nada. Un paño doblado, una cuchara de hojalata y una cosa cuidadosamente envuelta en un trozo de tela azul descolorida. Algo que no había sacado en semanas. El viento volvió a arreciar, empujando la puerta hacia adentro con un gemido largo y lento. Y así, amigos míos, fue como entró por primera vez en el lugar al que nadie más quería ir. Sus sandalias eran finas y el suelo duro bajo ellas. Cada paso en el rancho producía un crujido suave, como si caminara sobre huesos viejos. El aire estaba impregnado de ese extraño silencio que solo se encuentra en lugares abandonados. Ni voces, ni el tintineo de las herramientas, ni los animales pidiendo comida. Solo el seco susurro de las hierbas y el zumbido lejano de los insectos que se aferraban a la supervivencia. Fernanda cerró la puerta tras de sí, aunque apenas se sostenía. La cadena colgaba inútilmente. Aún así, la ató lo mejor que pudo, como si ese pequeño gesto pudiera significar algo, como si cerrar una puerta significara reclamar lo que había dentro. Se movía lentamente, observando cada detalle como quien tiene hambre examina un plato antes de comer. El rancho era peor de lo que había imaginado. La casa principal, si es que aún se le podía llamar así, estaba ligeramente inclinada. Sus paredes de adobe estaban agrietadas, y la cal se había desvanecido en parches irregulares. Faltaban tejas en algunos lugares, dejando oscuros huecos por donde el cielo se colaba sin permiso. Un abrevadero de madera yacía volcado cerca de lo que debía ser el corral. La cerca tenía huecos lo suficientemente grandes como para que cualquier animal pudiera escaparse, aunque por lo que se veía, la mayoría ya lo había hecho. No se oía ningún sonido de ganado. No se ven gallinas escarbando en la tierra. Ningún perro ladra para advertir de la presencia de un extraño. Solo el viento. Fernanda se detuvo cerca del centro del patio y se llevó la mano al estómago. El hambre era ahora una compañera silenciosa. Ya no se quejaba con vehemencia. Simplemente permanecía allí, como una sombra que se negaba a marcharse. Giró la cara hacia la casa y entrecerró los ojos por la luz. Un trozo de tela colgaba en el umbral. Una cortina, antaño roja, quizás, ahora descolorida a un rosa apagado. Se movía ligeramente, agitada por el aire, como si alguien hubiera pasado por dentro. Pero ella sabía que no debía hacerlo. Lugares como este no retenían a la gente por mucho tiempo. Ya no. Aún así, caminó hacia allí. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no por la distancia, sino por lo que significaba. Entrar significaba elegir, y elegir significaba quedarse, al menos por un tiempo. Y quedarse significaba enfrentarse a todo lo que este lugar albergaba: el silencio, el abandono, el peso de las vidas que habían pasado por allí sin dejar rastro. Llegó a la puerta y se detuvo de nuevo, con la mano a escasos centímetros de la tela. El tejido desprendía un ligero olor a humo y polvo, a antiguas hogueras, ya extinguidas. Fernanda cerró los ojos por un instante, porque a veces, antes de adentrarse en un lugar nuevo, uno debe reunir el poco valor que le queda, y no tenía mucho. Cuando finalmente apartó la tela, el interior la recibió con una luz tenue y apagada.
La habitación era pequeña. Una mesa se encontraba cerca del centro, con una pata apoyada sobre una piedra. Una estufa de barro estaba acurrucada en un rincón, fría y llena de ceniza que no se había tocado en días, tal vez semanas. Una sola silla estaba apoyada contra la pared, como si se hubiera cansado de estar de pie. Dentro había un olor. No desagradable, pero sí denso. El olor a cosas sin hacer, a comida sin cocinar, a noches sin descanso. Fernanda entró, y su sombra se proyectó a lo largo del suelo de tierra. Ella no habló. No había nadie que respondiera. En cambio, se movía lentamente por la habitación, rozando las superficies con los dedos como si leyera una historia escrita en el polvo. La mesa tenía arañazos propios de años de uso. La estufa tenía una grieta en un lateral. Una pequeña taza de barro reposaba cerca del borde, con el borde desconchado pero aún intacto. Lo cogió y lo giró en su mano. Una cosa sencilla, pero no abandonado. No del todo. Lo volvió a colocar con cuidado. Luego caminó hasta la pared del fondo, donde una estrecha ventana dejaba pasar un fino rayo de luz. Afuera, pudo ver de nuevo el campo seco, que se extendía hacia las colinas. El cielo era amplio y vacío, de esos que hacen sentir a uno muy pequeño o muy libre. Depende de lo que les quede. Fernanda apoyó la frente contra el marco de madera. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. Habían olvidado cómo. En cambio, dejó escapar un largo suspiro, uno que parecía contener semanas de caminata, días de hambre y noches durmiendo bajo cielos desconocidos. Porque eso es lo que la pérdida le hace a una persona. Le arrebata las partes que antes reaccionaban con rapidez. Lo que queda se mueve más despacio, con más silencio, con más cuidado. Tras un instante, se enderezó y volvió a mirar hacia el centro de la habitación. Aquí había trabajo. Eso estaba claro. Trabaja en cada rincón, en cada grieta, en cada pieza rota. Un trabajo que no prometía comodidad inmediata. Un trabajo que requería paciencia antes de ofrecer algo a cambio. Salió de nuevo al exterior. La luz del sol le daba ahora con más fuerza en los ojos tras la penumbra del interior. El viento había cambiado ligeramente, trayendo consigo un tenue aroma a algo verde que venía de algún lugar más allá de las colinas. No de allí, pero tampoco muy lejos. Fernanda volvió a mirar a través del paisaje, esta vez no como alguien que lo atraviesa, sino como alguien que lo mide, donde podría correr el agua cuando llegaran las lluvias, donde el suelo aún pueda albergar suficiente vida para la siembra, donde se pudiera encontrar sombra en el peor momento del calor. Su mirada se posó en el árbol de mango, medio desnudo, pero no está muerto. Caminó hacia él, con pasos más firmes ahora. El suelo bajo el árbol era más blando, salpicado de hojas caídas y algunos frutos pequeños y arrugados que habían caído demasiado pronto. Se agachó y recogió uno, dándole vueltas entre los dedos. Era firme, aunque pequeño. No era inútil. La rozó contra su falda y la sostuvo a contraluz. Algo silencioso. Es fácil pasarlo por alto, pero aún guarda algo en su interior. Fernanda apretó la fruta contra la palma de su mano y cerró los dedos a su alrededor. Luego volvió a mirar la casa. En la puerta rota, en el corral vacío, y algo cambió en su postura, no de forma drástica, no de una manera que alguien más pudiera notar. Pero ya basta, porque a veces la decisión de volver a empezar no llega con certeza ni esperanza. Llega sin más que la ausencia de cualquier otro lugar a donde ir. Regresó a la puerta, se quedó allí parada un buen rato y luego entró como si cruzara una línea que nadie más podía ver. Y ese, amigos míos, fue el momento en que realmente comenzó esta historia. No cuando llegó, no cuando vio las ruinas, sino cuando decidió quedarse a pesar de no tener ninguna razón para creer que las cosas cambiarían. Si crees que a veces las decisiones más pequeñas son las que tienen mayor peso, dale a me gusta.
Y si alguna vez te has parado frente a algo roto y te has preguntado si aún podría convertirse en un hogar, suscríbete, porque esta historia es para ti. Fernanda no siempre había caminado con ese paso tan cuidadoso y mesurado como ahora, dando cada paso como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. Hubo un tiempo en que se movía con rapidez y determinación, con las manos siempre ocupadas y la voz clara. Había crecido en un pueblo no muy lejos de un río lento y marrón en las tierras bajas del sur de México, donde el aire se mantenía denso y dulce con el aroma de la guayaba y la tierra húmeda. Las casas estaban muy juntas, con paredes de barro pintadas en tonos azules y amarillos pálidos que se desvanecían bajo el sol, pero que nunca perdían del todo su calidez. Su madre, Rosa, era famosa por su cocina, no del tipo que trae fama o dinero, sino del tipo que hace que la gente se quede después de comer, rebañando el plato con tortillas y pidiendo en voz baja un poco más. Fernanda aprendió pronto que la comida no era solo comida, era una forma de mantener unidos a los seres queridos, una manera de suavizar los días difíciles, una forma de expresar lo que no siempre se puede decir con palabras. A los 12 años, ya molía maíz antes del amanecer, con sus pequeños brazos firmes mientras trabajaba la piedra. A los 15, cocinaba frijoles tan tiernos que se deshacían en la boca y hacía tortillas que se inflaban lo justo sobre el fuego para ganarse la aprobación silenciosa de su madre. Aprendió a aprovechar al máximo lo poco que tenían. Añadía hierbas del jardín, un puñado de verduras silvestres y una pizca de sal guardada cuidadosamente en un paño doblado. Y esa habilidad, amigos míos, es algo que nadie puede arrebatarle a una persona, ni siquiera la pérdida. Su padre, Tomás, era un hombre callado que trabajaba el campo y hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Solía decir que la tierra enseña paciencia mejor que cualquier sacerdote. Fernanda no lo entendía entonces. Era joven. Creía que el esfuerzo daba resultados rápidamente. Creía que si uno trabajaba lo suficiente, las cosas perdurarían. Pero la vida no siempre escucha nuestras creencias. Un año, el río se desbordó no violentamente, no con la clase de destrucción que aparece en las noticias, sino lenta y constantemente, creciendo lo suficiente como para inundar los campos más bajos. Sus cosechas sufrieron. Luego llegó una estación de calor seco que agrietó la tierra. Lo poco que habían salvado desapareció en días que se hicieron más largos que sus provisiones. La salud de su padre fue lo primero que empeoró. No fue repentino. Llegó como todo lo demás, gradual, casi discretamente persistente. Una tos que no desaparecía. Un cansancio que se le calaba hasta los huesos. Cuando alguien hablaba abiertamente del tema, ya era demasiado tarde. Fernanda recordaba cómo su madre siguió cocinando a pesar de todo. Es algo de lo que la gente no suele hablar, cómo el dolor puede estar presente en la mesa mientras las judías siguen hirviendo en la estufa. Cuando Tomás murió, la casa se sintió más grande y más vacía a la vez. Sus herramientas permanecieron donde las había dejado. Su sombrero colgaba junto a la puerta, pero el sonido de sus pasos, el suave carraspeo de su garganta, esos pequeños detalles desaparecieron, dejando tras de sí un silencio que resultaba antinatural. Su madre cambió después de eso, no de una forma que los demás pudieran percibir fácilmente. Rosa seguía saludando a los vecinos, seguía cocinando, seguía cuidando la casa, pero su espíritu se había encogido, como una llama que se apaga. Fernanda lo observó lentamente, como quien ve cómo una planta deja de buscar el sol. Pasaron 2 años así. Luego llegó Gerardo. No era de su pueblo. Llegó con una sonrisa que parecía demasiado grande para su rostro y contaba historias que hacían reír a la gente. Hablaba de oportunidades en otros lugares, tierras para cultivar, mercados a los que llegar, días mejores que aguardaban más allá de las colinas. Durante un rato, la gente escuchó.
Rosa era quien más escuchaba, porque cuando una persona ha estado viviendo en silencio, sumida en la pérdida, incluso la promesa más pequeña puede sonar como un salvavidas. Al principio, Fernanda no confiaba en él. Había algo en su forma de ver las cosas, no con cuidado, sino con cálculo. Pero ella era joven, y su voz tenía menos peso que la esperanza. Gerardo se quedó. Entonces se convirtió en parte de su hogar. Poco a poco, sin pedir demasiado de inmediato, comenzó a tomar decisiones. ¿Qué plantar? ¿Qué vender? ¿En qué gastar el poco dinero que tenían? Y durante un breve periodo, pareció que las cosas podrían mejorar. Los campos dieron un rendimiento ligeramente mejor. La casa se sentía menos pesada. Rosa volvió a sonreír, aunque no con la misma naturalidad de antes. Pero algunas sonrisas, amigos míos, se construyen sobre un terreno que no puede sostenerlas. Lo primero que Gerardo vendió fue un pequeño terreno cerca del río. Dijo que necesitaban el dinero para invertir en mejores semillas. Parecía razonable. Rosa estuvo de acuerdo. Luego vendió más. En cada ocasión había una razón. Siempre una razón. Fernanda observó cómo su mundo se hacía más pequeño, no por una catástrofe, sino por decisiones que parecían inofensivas cuando se tomaban una a una. Para cuando Rosa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya quedaba poco a lo que aferrarse. Siguieron las discusiones. Al principio, en voz baja, luego, más fuertes, y finalmente, tan agudas que podían atravesar paredes. La amabilidad de Gerardo se desvaneció. En su lugar, surgió la impaciencia, la irritación, un tono que sugería que todo lo que habían perdido era, de alguna manera, culpa suya. Y entonces, una mañana, desapareció. Desapareció con el poco dinero que quedaba. Se fue sin decir palabra. Desapareció como si nunca hubiera pertenecido a ese lugar. Fernanda encontró a su madre sentada a la mesa, con las manos apoyadas en la madera y la mirada fija en un punto que ya no existía. La casa se sentía vacía de una forma que Fernanda jamás había experimentado, porque hay una diferencia entre perder a alguien por la muerte y perder a alguien por una traición. Una te deja con tristeza, la otra te deja cuestionando todo aquello en lo que creías. Rosa no se recuperó de eso. Su salud, ya frágil, se resintió aún más, adelgazó, se volvió más callada. Sus manos, antes tan seguras en la cocina, empezaron a temblar. Fernanda tomó el relevo sin que se lo pidieran. Cocinaba, limpiaba, buscaba pequeñas maneras de ganar algo de dinero, preparaba comida para los vecinos, remendaba ropa, intercambiaba lo que podía. Aprovechaba cada día al máximo, pero a veces, por mucho cuidado que pongas al medir, simplemente no hay suficiente. Rosa falleció en las primeras horas de una fresca mañana, justo antes de que saliera el sol. Fernanda había estado sentada a su lado, tomándole la mano, sintiendo el ritmo lento e irregular de su respiración hasta que finalmente se calmó. No hubo últimas palabras, solo la silenciosa comprensión de que algunos finales no vienen con explicaciones, y esa, amigos míos, es una de las verdades más difíciles de sobrellevar. Tras el entierro, la casa ya no se sentía como un hogar. Era como un lugar lleno de ecos. Fernanda se quedó un tiempo, porque irse no es algo que se haga de golpe. Sucede poco a poco. Empacar una cosa, luego otra, hasta que un día ya no queda nada que te ate al lugar donde estás. Lo último que se llevó fue el objeto envuelto en aquella tela azul descolorida, un pequeño comal de arcilla, el de su madre. Estaba desgastado por los años de uso, oscurecido por innumerables incendios. No era grande, no tenía valor en el sentido en que otros lo miden, pero conservaba la memoria. Conservaba el sonido de las tortillas burbujeando al calentarse. Conservaba el ritmo tranquilo de mañanas que ya no existían. Fernanda lo envolvió con cuidado, como si protegiera algo vivo.
Luego cerró la puerta tras de sí. Ella no lo cerró con llave. Ya no quedaba nada que proteger. Se alejó con su bolso y el camino por delante, sin saber dónde se detendría. Los días se convirtieron en semanas. Se mudaba de un lugar a otro, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para sentirse parte de uno, sin irse nunca sin llevarse consigo un poco más de cansancio. Trabajaba cuando podía, comía cuando había comida, dormía donde encontraba sitio, y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a vivir de forma más sencilla. No porque ella quisiera, pero eso es precisamente lo que hace el duelo. Te enseña a esperar menos, a tener esperanza en silencio, a prepararte para que las cosas no duren. Hasta el día en que se encontró frente a aquella puerta rota. Hasta que el viento la abrió. Hasta que entró. Porque a veces, cuando una persona lo ha perdido todo, lo único que queda por hacer es elegir un lugar donde pueda empezar de nuevo, incluso si ese lugar parece haber sido abandonado por el mundo. Para la segunda mañana, Fernanda ya había aprendido cómo se movía la luz sobre la tierra. Llegó lentamente sobre las colinas áridas, suave al principio, casi delicada, antes de asentarse en un brillo intenso que no dejaba ningún rincón oculto. El aire al amanecer traía un ligero frío, de esos que se aferran a la piel solo unos instantes antes de ceder al calor. Y en esa hora de quietud, cuando el mundo aún no había comenzado a exigir nada, el rancho reveló su verdad con mayor honestidad. Salió descalza, dejando sus sandalias junto a la puerta, y sintió que el suelo aún conservaba la frescura de la noche. El polvo se le adhería ligeramente a los dedos de los pies mientras caminaba hacia lo que solía ser el corral. Algunos postes de madera permanecían erguidos, tercos en su negativa a caer, mientras que otros estaban inclinados o rotos, medio engullidos por la maleza que había crecido sin cesar. El olor era más fuerte por la mañana. No estaba fresco, no estaba vivo, pero tampoco había desaparecido del todo. Permanecía en la tierra, un recuerdo de animales que antaño habían llenado el lugar de movimiento y ruido. Fernanda se detuvo, respirándolo profundamente, dejando que sus sentidos se asentaran en el lugar, del mismo modo que su cuerpo había empezado a adaptarse a su ritmo tranquilo. Porque la tierra, amigos míos, habla de maneras que no siempre son elocuentes. A veces susurra a través de lo que queda. Se agachó cerca del borde del corral y pasó los dedos por la tierra. Estaba seca en la superficie, pero al cavar un poco más profundo, sintió un rastro de humedad, tenue pero real. No estaba muerta entonces, simplemente abandonada. Se puso de pie y giró lentamente, contemplando toda la extensión de la propiedad a la luz de la mañana. Lo que el día anterior parecía simplemente deteriorado, ahora mostraba pequeños indicios de potencial, un parche donde las malas hierbas crecían más verdes, lo que sugería que el agua corría por allí cuando llovía, una hilera de piedras medio enterradas que podrían haber marcado un jardín en el pasado, un sendero estrecho que conducía más allá de la casa, desgastado lo suficiente como para indicar que había sido transitado con frecuencia alguna vez. Fernanda siguió ese camino. La condujo más allá del árbol de mango, cuyas hojas brillaban débilmente con la brisa, y luego por una ligera pendiente hacia un grupo de arbustos. La tierra aquí cambió de color, más oscura, más intensa, y cuando se acercó, lo oyó. Un sonido tan suave que casi no lo oyó. Un balido débil e irregular. Ella se detuvo. Escuché. Ahí estaba de nuevo. No es fuerte, no insistente, pero está ahí. Fernanda se abrió paso con cuidado entre los arbustos. Las ramas se enganchaban en su falda y se encontró cerca de una pequeña depresión en el suelo, donde solía acumularse el agua de lluvia durante la estación lluviosa. Ahora solo quedaba una fina capa de barro, apenas suficiente para reflejar el cielo. Y a su lado, medio oculta a la sombra de un guayabo torcido, yacía una cabra, pequeño, delgado. Sus costillas eran visibles bajo su pelaje irregular.
Una de sus patas estaba torpemente recogida bajo su cuerpo, y su cabeza descansaba baja, como si incluso levantarla requiriera esfuerzo. Las orejas de la cabra se movieron débilmente cuando Fernanda se acercó. No intentó huir, ni siquiera pareció considerarlo. Fernanda se arrodilló lentamente, con movimientos cuidadosos, como si un movimiento brusco pudiera romper algo ya frágil. El animal desprendía un ligero olor agrio, mezclado con el polvo y el rancio aroma del abandono. Las moscas se cernían alrededor de sus ojos y su respiración era superficial y entrecortada. Extendió la mano y se detuvo justo antes de tocarla. Hay un momento, al enfrentarse a algo roto, en el que una persona debe decidir si apartarse o acercarse. Fernanda colocó suavemente su mano en el costado de la cabra. Hacía calor. Demasiado calor. La piel bajo la palma de su mano se sentía flácida, la carne debajo de ella demasiado delgada. La cabra se movió ligeramente al contacto con ella, emitiendo otro sonido débil, y abrió los ojos lo suficiente para mirarla, no con miedo, sino con algo más tranquilo, algo que se sentía peligrosamente cerca de la aceptación. Y eso, amigos míos, puede ser más difícil de afrontar que la resistencia. Fernanda exhaló lentamente y llevó la mano al cuello del animal, espantando algunas moscas. La cabra no se apartó, simplemente permaneció allí, respirando, existiendo en ese delgado espacio entre aferrarse y soltar. Miró a su alrededor. Sin cuerda, ni rastro de un bolígrafo. No hay huellas recientes cerca. Este animal había sido abandonado, u olvidado, o ambas cosas. Fernanda cambió de posición, deslizando con cuidado el brazo bajo el cuerpo de la cabra. Era más ligera de lo que esperaba, demasiado ligera. Al levantarla, el animal emitió un pequeño y forzado balido, y su cabeza cayó contra su antebrazo. «Está bien», murmuró, con voz baja, casi insegura por la falta de uso. «Sigues aquí». Las palabras le resultaban extrañas al pronunciarlas, pero se asentaron en el aire como si pertenecieran a él. Lentamente cargó la cabra de vuelta, paso a paso, adaptando sus brazos a su peso, con la respiración tranquila a pesar del esfuerzo. El camino parecía más largo ahora, la pendiente más pronunciada, pero no se detuvo. Porque una vez que decides emprender algo, debes llevarlo hasta el final. De vuelta cerca de la casa, dejó la cabra a la sombra del árbol de mango. El suelo allí era más blando, cubierto de hojas que cedían ligeramente bajo su cuerpo. El árbol le ofrecía la protección justa contra el calor cada vez mayor. Fernanda se quedó un momento mirándolo, pensativa. Entonces se movió rápidamente. Encontró una vieja vasija de barro cerca de la casa. El borde estaba desconchado, pero aún se podía usar. La enjuagó con el poco agua que le quedaba en un pequeño recipiente que había traído consigo, con cuidado de no desperdiciar ni una sola gota. Luego, regresó por el sendero hacia el lodazal. Llevó tiempo. El agua de allí no estaba limpia. Tenía restos de tierra, hojas y un ligero olor a estancamiento. Pero ella la recogió de todos modos, llenando la olla poco a poco, dejando que los residuos más pesados se asentaran antes de levantarla. Cuando regresó, la cabra no se había movido. Fernanda se arrodilló de nuevo y metió los dedos en el agua, acercando una pequeña cantidad a la boca del animal. Al principio, no hubo respuesta. Luego, tras un instante, la lengua de la cabra se movió débilmente, probando. Una pequeña cosa, pero real. Repitió el movimiento, con paciencia y constancia. Porque la curación, como todo lo que vale la pena hacer, comienza con pequeños pasos. Conforme el sol ascendía, el calor se instalaba, oprimiendo la tierra con silenciosa insistencia. Fernanda trabajaba sin prisas. Recogía lo que podía, unas ramas secas para la estufa, algunas hojas que podrían servir de lecho, trozos de madera rota que podría usar más tarde para reparar algo. Pero sus ojos volvían una y otra vez a la cabra. Cada vez
comprobaba su respiración. Cada vez, ella espantaba las moscas. En cada ocasión, ella ofrecía agua. Y lentamente, casi imperceptiblemente, el animal comenzó a levantar un poco más la cabeza. Poco, lo suficiente como para notarlo. Al mediodía, Fernanda estaba sentada bajo el árbol de mango, con la espalda apoyada en su tronco áspero. La cabra yacía lo suficientemente cerca como para poder tocarla sin moverse. La sombra cambiaba con el sol, y pequeños rayos de luz danzaban sobre el suelo como silenciosos recordatorios del paso del tiempo. Sacó de su bolso el pequeño mango que había encontrado el día anterior y lo giró entre sus manos. Aún estaba firme, conservando su promesa. Lo abrió con cuidado, y el aroma, dulce y tenue, se elevó hacia el cielo. Ella comió despacio, no porque hubiera mucho, pero porque había aprendido a hacer que incluso las cosas pequeñas duraran. Luego volvió a mirar a la cabra. Tenía los ojos medio cerrados, pero su respiración se había estabilizado ligeramente. Aún estaba débil, aún inseguro, pero vivo. Fernanda extendió la mano y la apoyó una vez más en su costado. «Aún no has terminado», dijo en voz baja, y ni siquiera ella sabía si se refería a la cabra o a sí misma. Porque a veces, amigos míos, las cosas que elegimos conservar se convierten en espejos de aquellas partes de nosotros mismos a las que aún no hemos renunciado. El viento volvió a soplar entre los árboles de mango, trayendo consigo el leve susurro de las hojas que caían sobre nuestras cabezas. Y por primera vez desde su llegada, el rancho no se sentía completamente vacío. La primera señal de que no estaba sola llegó esa tarde, aunque no fue una voz ni un saludo. Era el sonido de pasos sobre tierra seca, lentos y regulares, como si cada paso tuviera más peso del que debería. Fernanda estaba agachada junto a la estufa dentro de la casa, quitando la ceniza vieja con un trozo de madera roto, cuando lo oyó. Se detuvo, con la mano quieta, escuchando. El sonido se repitió. Más cerca ahora, sin prisa, sin precaución tampoco, simplemente cansada. Se puso de pie y se giró hacia la puerta. La cortina descolorida se movió ligeramente con la brisa, y a través de ella vio la silueta de un hombre que se acercaba por el patio. Su figura se movía contra la intensa luz de la tarde, con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante y el sombrero calado hasta la cintura, ensombreciendo su rostro. Se detuvo a pocos pasos de la entrada. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre desconocidos es algo delicado. Puede romperse fácilmente o prolongarse hasta convertirse en algo completamente distinto. Fernanda no dio un paso al frente. Simplemente se quedó allí de pie, con las manos a los costados, con una postura firme pero sin ponerse a la defensiva. El hombre levantó la cabeza lo justo para que se viera su rostro. Su nombre, aunque ella aún no lo sabía, era Isidro. Su piel estaba curtida por los años bajo el sol, su barba irregular, como si la hubieran recortado sin mucho cuidado, pero fueron sus ojos los que captaron su atención. No eran afilados. No estaba vigilado. Simplemente desgastado. El tipo de ojos que habían contemplado demasiadas mañanas vacías. Él echó un vistazo por encima de su hombro hacia el interior de la casa, observando los pequeños cambios. El espacio despejado cerca de la estufa, la taza de barro colocada ordenadamente sobre la mesa, la cortina ligeramente atada a un lado para dejar entrar más luz. Entonces su mirada se dirigió hacia el árbol de mango, hacia la cabra. El animal levantó la cabeza débilmente, como si reconociera la presencia, y dejó escapar un sonido suave y frágil. La mandíbula de Isidro se tensó, aunque solo fuera por un instante. Pasó junto a Fernanda sin decir palabra, sus botas dejando leves huellas en el suelo de tierra mientras cruzaba la habitación y salía al exterior. Fernanda lo siguió a cierta distancia, con la mirada fija en él, midiendo sus movimientos del mismo modo que había medido el terreno.
Se detuvo junto a la cabra y se quedó allí, mirándola fijamente. Lo suficientemente largo como para que ya no pareciera una inspección, más bien un reconocimiento. Se agachó lentamente, con las articulaciones rígidas, y colocó la mano sobre el lomo del animal de una forma que no fue ni suave ni brusca, simplemente familiar, como si fuera algo que hubiera hecho muchas veces antes, aunque no recientemente. La cabra se movió ligeramente al contacto con él. Su respiración seguía siendo irregular, pero más fuerte que aquella mañana. Isidro dejó escapar un suspiro silencioso. «La encontraste», dijo finalmente, con voz baja, casi ronca por la falta de uso. Fernanda asintió una vez. «Estaba cerca del guayabo», respondió. «Junto al agua». Él asintió levemente, casi como si estuviera ausente, como si confirmara algo que ya sabía. «Pensé que se había ido», dijo. No había emoción en las palabras, pero hay algo debajo de ellos. Algo que ya había aceptado la pérdida. Fernanda no respondió, porque a veces lo más respetuoso que una persona puede ofrecer es el silencio. Isidro se puso de pie de nuevo, esta vez más despacio, y se giró para mirarla. De cerca, las arrugas de su rostro se veían más claras, no solo por la edad, sino por el esfuerzo, por días que se habían alargado demasiado y noches sin descanso. «No deberías estar aquí», dijo, aunque no había ninguna fuerza en sus palabras. Fernanda sostuvo su mirada fija. «Estaba vacío», dijo. O al menos eso parecía. Miró a su alrededor, como si viera el lugar a través de sus palabras. «Bien podría ser», respondió. El viento se movía entre ellos, levantando polvo y transportándolo en pequeñas espirales por el patio. Desde el interior de la casa se oía otro sonido, más suave que los pasos, pero igual de revelador. Un ligero movimiento. Fernanda giró la cabeza hacia allí. Un niño estaba de pie justo dentro del umbral, medio oculto por la cortina. Una niña, pequeña, de no más de 7 años, con el pelo oscuro recogido en una trenza suelta que empezaba a deshacerse. Su vestido le quedaba desigual. Un hombro se le resbalaba ligeramente, y la tela estaba arrugada como si lo hubiera llevado puesto durante demasiados días sin cuidado. Su nombre era Lupita. Ella no dio un paso al frente. Ella no habló. Ella simplemente se quedó allí, observando. Sus ojos se movían rápidamente, sin detenerse demasiado tiempo en nada, de Fernanda a su padre, a la cabra y viceversa. No había curiosidad en ellos, solo una especie de distancia cautelosa, como si hubiera aprendido que prestar demasiada atención solo traía decepción. Fernanda notó algo más. La niña sostenía en la mano un pequeño trozo de tela, fuertemente retorcido entre sus dedos. Estaba desgastado, deshilachado por los bordes. Su color original se había desvanecido hacía mucho tiempo. Lo apretaba como si fuera lo único que la mantenía con vida. Y así, amigos míos, es como el duelo se manifiesta a menudo en los niños, no con lágrimas, sino en la forma en que se aferran a las cosas pequeñas como si también pudieran desaparecer. Isidro volvió a mirar a su hija. «Entra», dijo, sin mala intención. Lupita no se movió. Cambió ligeramente de postura, sus pies descalzos presionando contra el suelo de tierra, pero su mirada permaneció fija en Fernanda. Había algo en esa mirada. No miedo, no exactamente. Más bien resistencia. De esas personas silenciosas que no se anuncian pero que se niegan a ceder. Fernanda no dio un paso hacia ella. No habló. Simplemente bajó un poco la mirada. No en señal de sumisión, sino de reconocimiento, como si dijera, «Te veo y no te obligaré». Tras un instante, Lupita se dio la vuelta y desapareció más adentro de la casa, mientras la cortina volvía a su sitio tras ella. Después de eso, el ambiente se sentía diferente, más pesado, como si algo tácito se hubiera instalado entre todos ellos. Isidro se pasó la mano por la cara y luego volvió a mirar a Fernanda. «Puedes quedarte», dijo tras una larga pausa.
Por ahora. Las palabras eran sencillas, pero tenían peso. No se trata de un permiso otorgado libremente, pero tampoco denegado. Fernanda asintió. Trabajaré, dijo. Comida, animales, lo que quede. Él asintió brevemente, como si con eso todo quedara zanjado. No hay mucho, respondió. He trabajado con menos recursos, dijo. Por primera vez, algo brilló en su rostro. No es exactamente una sonrisa, pero lo suficientemente cerca como para recordar cómo era. Desde el otro extremo del patio se oyó una voz que gritaba: «Isidro». Era agudo, pero no áspero, familiar. Ambos se giraron. Una anciana permanecía de pie junto a la verja rota, con una mano apoyada en el poste inclinado, como si llevara allí el tiempo suficiente para cansarse de estar de pie. Llevaba una falda oscura, una blusa sencilla y el cabello, entrecano, recogido con fuerza. Doña Eulalia. En la zona, era conocida no por sus opiniones estridentes, sino por su sensatez. Era de esas personas a las que la gente escucha, incluso cuando fingen no hacerlo. Sus ojos se movían rápidamente absorbiendo la escena. Fernanda, la cabra, la puerta abierta, las pequeñas señales de cambio. Dio un paso al frente lentamente, fijando su mirada en Fernanda con serena intensidad. «¿Y quién es esta?», preguntó, sin acusar pero tampoco dándole la bienvenida. «Alguien que llegó hasta aquí por sus propios medios», respondió Isidro. Doña Eulalia arqueó ligeramente una ceja. «La gente no llega aquí por casualidad», dijo. Fernanda sostuvo su mirada. «A veces sí», respondió ella con calma. La anciana la observó detenidamente, con la mirada penetrante pero no hostil. Se fijó en las manos de Fernanda, callosas, firmes, en su postura, cansada, pero no débil, en la forma en que permanecía junto a la cabra, lo suficientemente cerca como para mostrar interés, pero sin pretender nada. Entonces doña Eulalia asintió levemente. «Ya veremos», dijo ella. Y eso fue todo. No son bienvenidos. Sin rechazo. Simplemente la silenciosa certeza de que el tiempo revelaría lo que las palabras no podían. Dirigió su atención a la cabra, agachándose a su lado con más soltura de la que cabría esperar para su edad. Sus dedos presionaron suavemente su costado, examinándola, evaluándola. «Puede que lo consiga», murmuró. «Si alguien sigue intentándolo». Fernanda no respondió. Simplemente volvió a coger la olla de barro. Porque en lugares como este, amigos míos, la aceptación no se da con palabras. Se gana a través de lo que una persona hace cuando nadie se lo pide. Y así, el rancho, antes silencioso, comenzó a albergar la presencia de 4 vidas, cada una con su propio peso, cada una observando atentamente a las demás, esperando ver quién se quedaría y quién se iría. El primer rumor no llegó directamente a Fernanda. Viajó como siempre lo hacen estas cosas, de mano en mano intercambiando tortillas, entre mujeres que sacaban agua del mismo pozo poco profundo, entre hombres que descansaban a la tenue sombra de un mezquite al mediodía. Se movió silenciosamente, tomando forma con cada relato, hasta que dejó de ser una simple pregunta para convertirse en algo más cercano a una conclusión. Un desconocido había llegado al rancho de Isidro. Una mujer joven, solo, y ella se había quedado. Al tercer día, el ambiente en ese lugar se sentía diferente. No en el sentido del clima, sino en el sentido de que la gente empieza a observar algo con más atención que antes. Fernanda lo notó por primera vez cuando caminaba por el estrecho sendero hacia la hondonada inferior para recoger agua. Los arbustos crujieron, no por el viento, sino porque alguien se apartó justo fuera de su vista. Al alzar la vista vislumbró 2 figuras a lo lejos. Sus siluetas permanecieron inmóviles un instante, demasiado tiempo, antes de que se dieran la vuelta y caminaran en dirección contraria. Ella no lo siguió.
porque hacía mucho tiempo que había aprendido que algunas cosas se revelan por sí solas sin necesidad de ser perseguidas. De vuelta en el rancho, el trabajo no se detuvo. La cabra a la que había empezado a llamar Paloma, aunque nunca pronunciaba el nombre en voz alta, había comenzado a responder con mayor claridad. Ahora levantaba la cabeza por sí sola, seguía el movimiento con la mirada y bebía agua sin necesidad de insistir tanto. Fernanda había empezado a mezclar pequeños trozos de hojas trituradas en el agua, utilizando los pocos conocimientos que había adquirido a lo largo de los años, con la esperanza de que el amargor le ayudara. No era seguro, pero fue algo. Isidro transcurría los días como quien había olvidado el ritmo de su propia vida. Trabajaba cuando había algo obvio que hacer: reparar un tramo de la cerca, limpiar los escombros del patio, pero no había fluidez en su trabajo ni sensación de continuidad. Se detenía a menudo, permaneciendo inmóvil durante largos ratos, con la mirada fija en la nada. ¿Y Lupita? Lupita se mantuvo distante. Pasaba la mayor parte del tiempo cerca de la ventana de la casa, la que daba a la calle. Se quedaba allí de pie durante horas, con el pequeño trozo de tela aún apretado en la mano, escudriñando el camino vacío como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Ella no habló con Fernanda, ni una sola vez, pero ella observó, siempre vigilado. Y así, amigos míos, es como los niños se protegen, no cerrando los ojos, sino manteniéndolos abiertos en todo momento. Doña Eulalia volvió la cuarta mañana. Esta vez no llamó desde la puerta. Entró directamente, con paso firme y presencia serena. Llevaba a su lado una pequeña cesta tejida, cubierta con un paño. Fernanda estaba arrodillada cerca de la estufa, intentando avivar un pequeño fuego con leña húmeda. El humo se elevaba obstinadamente, irritándole los ojos, pero ella no se detuvo. «Necesitarás ramas más secas», dijo doña Eulalia, dejando la cesta sobre la mesa. Fernanda asintió sin levantar la vista. «Lo sé», respondió ella. «Esto es lo que tengo por ahora». La anciana la observó por un momento, luego se acercó, y con la destreza de quien ya tenía las manos, tomó algunos de los palos y los ajustó. «Al fuego no le gusta la indecisión», murmuró. «O le das lo que necesita, o te rechaza». Fernanda permitió la ayuda sin protestar, porque a veces aceptar consejos no es señal de debilidad, sino de comprender lo que importa. Cuando la llama finalmente prendió, pequeña pero constante, doña Eulalia retrocedió y destapó la canasta. Dentro había un puñado de tortillas frescas, aún calientes, envueltas en un paño, y un pequeño trozo de panela. «Por la niña», dijo. Fernanda miró hacia la ventana. Lupita permanecía allí de pie, como siempre, de espaldas, aunque era evidente que estaba escuchando. «Gracias», dijo Fernanda en voz baja. La mirada de doña Eulalia se movía entre ellos. «Lleva días sin comer bien», dijo, sin acusar a nadie, simplemente constatando la realidad. «Lo he notado», respondió Fernanda. «Y sin embargo, ella no acepta lo que le ofreces». Fernanda puso otro trozo de leña en el fuego. «Lo hará», dijo. «Cuando esté lista». La anciana observó su rostro, buscando algo, impaciencia, tal vez, o duda. No encontró ninguna de las dos. En cambio, asintió lentamente. «Tal vez», dijo ella. Pero fuera del pequeño círculo de aquella cocina, los murmullos habían comenzado a cobrar fuerza. Por la tarde tomaron forma. Fue un hombre llamado Ramón quien los condujo primero hasta los límites del rancho. No era dueño de grandes extensiones de tierra, pero se comportaba como si su cercanía a alguien influyente le hubiera otorgado una parte de ella. Su ropa estaba más limpia que la de la mayoría de los trabajadores del campo, su sombrero era nuevo y sus botas estaban menos desgastadas. Se quedó de pie junto a la puerta, con una mano apoyada despreocupadamente sobre la madera rota, como si aquel lugar ya le perteneciera. Isidro lo vio desde el otro lado del patio y se acercó,
limpiándose las manos en los pantalones. «¿Qué quieres?», preguntó con tono inexpresivo. Ramón sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Solo pasaba por aquí», dijo. «Pensé en ver cómo estaban las cosas». Su mirada pasó por delante de Isidro, deteniéndose brevemente en Fernanda, que estaba de pie cerca del árbol de mango, con la mano apoyada suavemente en la espalda de Paloma. «Ah, sí», respondió Isidro. Ramón se encogió de hombros. «La gente habla», dijo. «Ya sabes cómo es». Isidro no dijo nada. Ramón se inclinó un poco más, bajando la voz lo justo para que las palabras sonaran más personales. «Dicen que has acogido a alguien», continuó. «Una mujer que nadie conoce. Aparece de la nada. Se queda como si fuera de aquí». Sus ojos se dirigieron de nuevo hacia Fernanda. «Ese tipo de cosas», añadió, «despierta la curiosidad de la gente». Fernanda no apartó la mirada. Ella sostuvo su mirada con serenidad, sin cambiar su postura, porque hay una fuerza en no reaccionar, amigos míos, que inquieta a quienes esperan resistencia. La mandíbula de Isidro se tensó ligeramente. «Ella trabaja», dijo. «Eso es lo único que importa». Ramón dejó escapar una risita suave. «Tal vez para ti», respondió, «pero para otros se ve diferente». Se enderezó y su voz se elevó lo suficiente como para oírse al otro lado del patio. «Un hombre solo, un niño, un extraño que se muda al lugar. La gente empieza a hacer preguntas». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. «Las preguntas generan inquietudes», continuó. «Y las inquietudes, bueno, siempre encuentran la manera de llegar a los oídos adecuados». El significado era claro. No es una amenaza expresada directamente, pero algo bastante parecido. Doña Eulalia, que había salido al oír las voces, avanzó lentamente y su presencia disipó la tensión sin aumentarla. «Di lo que viniste a decir», Ramón, dijo ella. «No hace falta añadirle más palabras». Se giró hacia ella, y su sonrisa reapareció, aunque ahora era más tenue. «Solo me preocupo por la comunidad, doña Eulalia», respondió. Se cruzó de brazos. «La comunidad tiene ojos», dijo. «Puede ver quién trabaja y quién habla». Por un breve instante, algo agudo brilló en la expresión de Ramón. Luego desapareció. Se inclinó ligeramente el sombrero. «Por supuesto», dijo. «Simplemente pensé que valía la pena mencionarlo». Su mirada volvió a posarse en Isidro por última vez. «Tengan cuidado», añadió. «No todo lo que llega sin invitación está destinado a quedarse». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó con paso pausado, como si hubiera sembrado exactamente lo que se proponía. El patio volvió a quedar en silencio, pero no hay la misma tranquilidad de antes. Este tenía peso. Fernanda exhaló lentamente, con la mano aún apoyada sobre la cabra. Ella no habló. Isidro permaneció inmóvil durante un largo instante, con la mirada fija en el camino que había tomado Ramón. Doña Eulalia miró alternativamente a ambos. «Ahora la gente lo verá», dijo. «Más que antes». Fernanda asintió. «Ya me lo esperaba», respondió ella. «¿Eh?» La mirada de Fernanda se dirigió hacia la casa, hacia la ventana donde Lupita aún permanecía de pie. «No vine aquí por ellos», dijo. Doña Eulalia volvió a observar su rostro, esta vez durante más tiempo. Entonces asintió levemente y con firmeza. «Bien», dijo ella, «porque a veces, amigos míos, la verdadera prueba no viene del trabajo en sí, sino de las voces que intentan convencerte de que no perteneces al lugar que has elegido ocupar». Y en ese rancho, bajo ese cielo amplio e implacable, esas voces habían comenzado a resonar. El cielo comenzó a cambiar justo antes del anochecer. No ocurrió de repente. Al principio, solo se notó un cambio de color. El azul pálido sobre las colinas se tornó más intenso, surcado por largas nubes grises que se extendían como brazos cansados por el horizonte. El aire,
que había permanecido seco y en calma toda la tarde, se agitó. Las hojas del mango temblaron sin previo aviso, y un leve olor a polvo se elevó del suelo como si la tierra misma se preparara para algo. Fernanda lo notó mientras estaba afuera, recogiendo las últimas ramas que había apilado cerca del muro. Hizo una pausa, enderezándose lentamente, mientras su mirada se dirigía hacia las colinas. Tormenta no es del tipo que trae una lluvia suave, del tipo que llega de golpe, rápido y sin paciencia. Dentro de la casa, Lupita permanecía junto a la ventana, en su sitio habitual, su pequeña figura recortada contra la tenue luz. No se había movido mucho en todo el día, pero ahora, algo en el cielo parecía captar su atención de una manera diferente. Apretó con fuerza el trozo de tela que siempre llevaba consigo. Isidro no estaba allí. Se había marchado esa misma tarde, caminando hacia las tierras vecinas para intercambiar lo poco de valor que le quedaba. Una herramienta oxidada, un trozo de alambre, cualquier cosa que pudiera traer comida o grano. No había dicho cuándo volvería. Fernanda no lo había preguntado, porque las personas que cargan con demasiado peso no siempre saben cómo responder preguntas sencillas. La primera ráfaga de viento golpeó la casa con fuerza, haciendo vibrar las tejas sueltas del tejado. El polvo se coló por debajo de la puerta y a través de las grietas de las paredes, formando finas líneas que se arremolinaban por el suelo. Fernanda se movió rápidamente. Entró, atando la cortina con más fuerza contra el marco de la puerta y sujetándola con un trozo de madera rota. La luz se desvaneció más rápido ahora, engullida por las espesas nubes que se cernían sobre ella. Otra ráfaga, más fuerte. El árbol de mango que estaba afuera se inclinó ligeramente. Sus ramas temblaron. Paloma. Los ojos de Fernanda se dirigieron rápidamente hacia el patio. La cabra yacía bajo el árbol. Su delgado cuerpo ya se debatía. Su fuerza aún no había regresado lo suficiente como para resistir aquello. Sin dudarlo, Fernanda volvió a salir. El viento la azotaba con más fuerza ahora, levantando los bordes de su falda y empujándola con tal intensidad que cada paso se volvía deliberado. El polvo le picaba en los ojos, obligándola a entrecerrarlos mientras se dirigía al árbol. Tranquila, murmuró, aunque su voz apenas se oía por encima del creciente aullido del viento. Paloma intentó levantar la cabeza, balando débilmente, con un destello de pánico en sus cansados movimientos. Fernanda se arrodilló y deslizó los brazos bajo el animal una vez más. El cuerpo de la cabra se sentía aún más ligero que antes, sus huesos afilados contra su piel. Otra ráfaga. Casi la hizo perder el equilibrio. Apretó el agarre. «Vas a entrar», dijo, con voz más firme ahora. Paso a paso, llevó la cabra hacia la casa, con el cuerpo inclinado contra el viento, la respiración firme a pesar del esfuerzo. El cielo se oscureció aún más, y el primer retumbar sordo del trueno resonó en las colinas como si algo despertara. Una vez dentro, dejó a Paloma cerca de la pared, lejos de la puerta, donde el ambiente se sentía un poco menos violento. La cabra temblaba, su respiración era rápida e irregular. Fernanda se movió rápido. Tomó un trozo de tela, lo dobló y lo colocó debajo de la cabeza del animal. Luego se dirigió a la estufa, trabajando con urgencia, alimentándola con los trozos de leña más secos que había logrado guardar. La llama se propagó lentamente. De mala gana, el humo llenaba la habitación, denso y penetrante. Fernanda se agachó, soplando con constancia, intentando avivar el fuego. «Vamos», susurró. «No falles ahora». El viento rugía afuera, sacudiendo las paredes y haciendo caer pequeñas partículas de polvo y escombros del techo. Una baldosa se movió en algún lugar de arriba, con un sonido seco y repentino. Entonces, un suave sonido detrás de ella. No es el viento, no la tormenta, una tos leve y entrecortada. Fernanda se giró. Lupita se había alejado de la ventana.
Ahora estaba de pie cerca del centro de la habitación. Su pequeño cuerpo se balanceaba ligeramente, su rostro enrojecido de una manera que no tenía nada que ver con el calor. El paño que tenía en la mano se le había caído al suelo. Su mirada parecía perdida. Y entonces volvió a toser. Esta vez será más difícil. Fernanda sintió una opresión en el pecho. Cruzó la habitación en 2 pasos y se arrodilló frente a la niña, colocando suavemente una mano sobre su frente. Demasiado calor. Demasiado calor. Fiebre. Y ese, amigos míos, es el momento en que el miedo llega sin pedir permiso. La tormenta que arreciaba afuera se intensificaba, como si hiciera eco de la urgencia que ahora crecía dentro de la pequeña casa. Fernanda miró hacia la puerta. Ni rastro de Isidro. No viene nadie. No tengo a quien llamar. Solo ella. Se volvió hacia Lupita, con la voz firme a pesar de la vorágine de pensamientos que le rondaban por la cabeza. «Siéntate», dijo suavemente, guiando a la niña hacia la silla. Lupita se resistió al principio, con el cuerpo rígido, la mirada perdida, pero manteniendo esa silenciosa resistencia que había albergado desde el principio. Entonces otra tos la sacudió. Su fuerza fue suficiente. Fernanda la ayudó a sentarse en la silla. «Está bien», murmuró. «Estoy aquí». Las palabras surgieron con naturalidad. «No es obligatorio. No estoy seguro». Fernanda se movió rápidamente de nuevo. Tomó el pequeño manojo de hierbas que había recogido ese mismo día, hojas que reconoció cerca del agua, del tipo que su madre había usado una vez para la fiebre. Las aplastó entre los dedos, liberando su aroma amargo, y luego las echó en una taza de barro con un poco de agua. El fuego, ahora más intenso, lamía la base de la taza mientras ella la colocaba cerca del calor. Detrás de ella, la respiración de Lupita se hizo más pesada. Cada respiración parecía requerir más esfuerzo que la anterior. Fernanda se volvió, se arrodilló a su lado y le secó la frente con un paño húmedo, con movimientos suaves pero firmes. «Quédate conmigo», dijo en voz baja. Afuera, la tormenta arreció por completo. La lluvia caía a cántaros, azotando el tejado y encontrando cada punto débil de la estructura. El agua empezó a gotear por las grietas, formando pequeños y constantes riachuelos a lo largo de las paredes. Un trueno retumbó con fuerza, lo suficientemente cerca como para hacer temblar el suelo. En el interior, el aire se volvió denso, cargado de calor, humo y el penetrante aroma de las hierbas. Fernanda levantó la taza con cuidado, comprobando su temperatura, y luego la acercó a los labios de Lupita. «Bebe», dijo ella. La chica giró ligeramente la cabeza, aunque aún resistía débilmente. Fernanda no la obligó. En lugar de eso, mojó sus dedos en el líquido y los rozó suavemente con los labios de Lupita, dejando que el sabor la alcanzara poco a poco. De nuevo, y otra vez, hasta que, finalmente, la niña tragó. Una pequeña victoria. Pero en momentos como este, las pequeñas cosas lo son todo. Fernanda continuó, paciente, firme, con la mirada fija a pesar del caos exterior. Le ajustó la tela en la frente a Lupita, comprobó su respiración y le susurró palabras suaves y sencillas, sin grandes promesas, solo su presencia. Detrás de ella, Paloma se movió débilmente, dejando escapar un leve sonido. 2 vidas, ambos frágiles. Ambos dependen de ella. La tormenta arreciaba. Las horas transcurrían en una vorágine de sonidos y movimientos. El agua se acumulaba en el suelo. El fuego requería atención constante, y la fiebre de Lupita subía y bajaba en oleadas que ponían a prueba la resistencia de Fernanda. Pero ella no se detuvo, ni una sola vez. Porque a veces, amigos míos, una persona descubre quién es realmente no en momentos de calma, sino en medio del caos. Y esa noche, sin nadie más en quien apoyarse,
Fernanda mantuvo unido ese pequeño y frágil mundo solo con sus manos, su memoria y la silenciosa negativa a dejar que se rompiera. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, y la lluvia se suavizó hasta convertirse en un ritmo constante en lugar de un ataque violento, la respiración de Lupita había cambiado. Todavía pesado. Todavía hace calor. Pero aún más. Fernanda se sentó a su lado, con la espalda apoyada en la pared y la mano ligeramente sobre la de la niña. El agotamiento la oprimía, pesado y profundo. Pero ella no durmió. Ella observó. Ella escuchó. Ella se quedó. Porque ella sabía, mucho antes de que nadie lo dijera, que algunas noches deciden todo lo que viene después. La mañana no llegó de golpe. Se coló lentamente, como un invitado tímido que no se siente bienvenido. La tormenta había pasado en las horas más oscuras de la noche, dejando tras de sí una pesada quietud. El aire olía diferente ahora, a tierra húmeda, a madera mojada y a algo ligeramente verde, como si la tierra misma hubiera exhalado profundamente tras contener la respiración durante demasiado tiempo. Dentro de la casa el fuego se había reducido a un tenue resplandor, sus brasas tenues pero vivas. Finos rayos de luz se filtraban por las grietas del techo, rozando el suelo en pálidos y silenciosos destellos. Fernanda no se había movido mucho. Seguía sentada contra la pared, con las piernas ligeramente estiradas hacia un lado y la espalda rígida por la larga noche. Una mano descansaba suavemente sobre la de Lupita, con los dedos curvados de una manera que denotaba tanto protección como agotamiento. Tenía los ojos entreabiertos, ni completamente despierta ni completamente dormida. Esa quietud que surge cuando un cuerpo lo ha dado todo pero se niega a soltarlo. Lupita yacía a su lado sobre una pequeña manta que Fernanda había hecho con tela doblada y hojas. El rostro de la niña, que había ardido con tanta intensidad durante la noche, ahora tenía un tono más suave. No estaba del todo bien, todavía no. Pero ya no luchaba de la misma manera. Su respiración se ralentizó. Más aún, y eso, amigos míos, es a veces toda la esperanza que una persona necesita para seguir adelante. Afuera, el mundo había cambiado. El polvo seco se había asentado en la tierra oscura y fértil. Pequeños charcos reflejaban el cielo pálido, y el mango, aunque aún marchito, parecía un poco más alto, con sus hojas limpias. La cerca rota seguía cediendo como antes, pero el suelo bajo ella lucía menos cansado, como si la lluvia le hubiera recordado algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se oyeron pasos que se acercaban a la casa. Pesado, mesurado, diferente a la noche anterior. Fernanda los oyó, incluso en su estado de casi total inmovilidad. Sus ojos se alzaron ligeramente. La cortina de la puerta se movió e Isidro entró. Hizo una pausa inmediatamente. La habitación no estaba como la había dejado. El suelo estaba húmedo en algunos puntos donde el agua se había filtrado, pero el fuego seguía encendido. La taza de barro reposaba cerca de la estufa, vacía pero usada recientemente. El aire estaba impregnado del aroma de las hierbas, intenso y desconocido, pero no desagradable. Y entonces sus ojos se movieron. Para Lupita, a la ropa de cama pequeña. Para Fernanda. Él no habló. Simplemente se quedó allí, asimilándolo. La niña se movió ligeramente, un leve movimiento de su mano bajo la de Fernanda. Sus dedos se desplazaron, rozando suavemente la palma de Fernanda, como si buscara algo sin despertar del todo. Fernanda no apartó la mano. Lo dejó allí, firme. Isidro se acercó. Despacio. Cada paso era cauteloso, como si la escena que tenía ante sí pudiera desmoronarse si se acercaba demasiado rápido. Se agachó junto a Lupita, conteniendo la respiración casi en silencio mientras extendía la mano y la colocaba sobre su frente. Cálido, pero no ardiendo. Sus hombros se encogieron ligeramente.
Un lanzamiento tan pequeño que podría haber pasado desapercibido para cualquiera, pero no por Fernanda. Ella lo observaba con ojos cansados, sin decir nada, porque hay momentos que no necesitan palabras para ser comprendidos. La mano de Isidro se detuvo allí un instante más, luego se apartó y la posó sobre su rodilla. Permaneció agachado, con la mirada fija en el rostro de su hija, como si memorizara su aspecto actual, más tranquilo, más sereno. Detrás de él Paloma se movió. La cabra, aún débil pero viva, yacía acurrucada junto a la pared, con la respiración tranquila y los ojos abiertos. Observaba la habitación con una silenciosa conciencia que antes no había tenido. Isidro giró ligeramente la cabeza al percatarse de ello. Otra pequeña pausa. Otra revelación silenciosa. Volvió a mirar a Fernanda. Esta vez sí que lo he visto. En la ceniza de sus manos, en las líneas de agotamiento que surcaban su rostro, por la forma en que su cuerpo permanecía entre el niño y el resto de la habitación, incluso en reposo. Y algo cambió. No de una manera que pudiera definirse fácilmente. No de una manera que requiriera explicación. Solo un turno. Un ablandamiento. Porque a veces, amigos míos, la confianza no se construye con promesas ni palabras, sino con la evidencia silenciosa de lo que alguien hace cuando nadie está allí para verlo. Isidro se puso de pie lentamente. Se acercó a la estufa y añadió un trozo de leña seca del pequeño montón que Fernanda había recogido. Lo acomodó con cuidado, como si intentara no alterar el equilibrio que ella había creado. Luego, cogió la vasija de barro, salió un momento y regresó con agua de lluvia fresca recogida de una pequeña pila formada cerca del borde del tejado. Lo colocó cerca del fuego, aún sin hablar. Cuando él se giró de nuevo, Fernanda se había movido ligeramente. Su mano seguía apoyada sobre la de Lupita, pero su postura era ahora más erguida. Sus miradas se cruzaron por un instante. No intercambiaron palabra alguna, pero en ese momento algo se comprendió. No se expresó gratitud. No se pide perdón, solo reconocimiento, de esfuerzo, de presencia, de quedarse. Lupita se removió de nuevo. Esta vez abrió los ojos. Solo un poco. Solo por un momento. Pero ya basta. Su mirada se movió lentamente, desenfocada al principio, para luego fijarse sobre Fernanda. Allí no había miedo, ninguna resistencia, simplemente una conciencia silenciosa. Y entonces sucedió algo pequeño. Era tan pequeño que podría haber pasado desapercibido. Sus dedos, que aún descansaban bajo la mano de Fernanda, se movieron, no se alejaron, sino que se acercaron. Se curvaron ligeramente, aferrándose, solo un segundo más que antes. Y esa, amigos míos, fue la primera vez que no se echó atrás. Fernanda no reaccionó externamente. Ella no sonrió, no habló. Simplemente dejó su mano donde estaba, firme y cálida, porque hay momentos demasiado frágiles como para perturbarlos con demasiada atención. Isidro lo vio. No dijo nada, pero él lo vio y lo entendió. Afuera, la luz se hacía más intensa y el cielo se despejaba lentamente mientras la tormenta se alejaba en la distancia. La tierra, lavada y silenciosa, esperaba lo que viniera después. Dentro de la pequeña casa, 3 vidas y un animal frágil descansaban en un espacio que ya no se sentía tan vacío como antes. Y a veces, así es como todo empieza a cambiar. No con declaraciones ruidosas. No con una transformación repentina. Pero una pequeña mano decidió quedarse. Para cuando el suelo se hubo secado por completo tras la tormenta, los susurros ya habían echado raíces. No llegaron todos a la vez. Crecieron como la maleza después de la lluvia, al principio silenciosas, luego extendiéndose a lugares donde nadie las había invitado. Lo que Ramón había iniciado en la puerta comenzó a viajar más lejos, llevado por aquellos que encontraban consuelo en repetir lo que no entendían.
Una mujer sola. Vivir en la casa de un hombre. Trabajando su tierra. Cuidando a su hijo. Fue suficiente. En lugares como este, amigos míos, la gente no necesita certezas para formarse un juicio. Solo necesitan una historia que les parezca completa. Y así la historia comenzó a cambiar de forma en boca de otros. Fernanda lo notó en la forma en que la gente ya no se escondía cuando ella caminaba por el sendero inferior en busca de agua. Ahora la observaban abiertamente. Sus miradas se detenían más tiempo que antes, sus conversaciones se detenían lo suficiente como para dejar claro su significado, pero ella no dejó de caminar. Ella no bajó la mirada. Ella simplemente continuó, paso a paso, como si el peso de la mirada de los demás no le perteneciera. De vuelta en el rancho, los cambios fueron pequeños pero constantes. La estufa ya no se mantenía fría. Cada mañana, una fina columna de humo se elevaba por la chimenea, curvándose hacia el cielo como una silenciosa declaración de que algo en su interior había vuelto a la vida. El patio, antes lleno de escombros, comenzaba a limpiarse. La leña rota estaba apilada ordenadamente. El abrevadero estaba en posición vertical. Un pequeño terreno cerca de la casa había sido removido. La tierra estaba oscura y lista para sembrar cuando llegara el momento. Paloma se puso de pie. No por mucho tiempo. No con fuerza, pero sobre sus propias piernas. Su pelaje seguía siendo fino, su cuerpo aún frágil, pero ya no yacía en el polvo esperando el final. Y Lupita. Lupita ya no se quedaba todo el día de pie junto a la ventana. Ella seguía yendo allí. Seguía mirando hacia la carretera. Pero ahora ella también se ha alejado de ello. A veces se sentaba cerca de la estufa, observando las manos de Fernanda mientras trabajaba. La seguía en silencio al patio, quedándose lo suficientemente cerca como para estar cerca, pero no tanto como para tocarla. Excepto una vez. Solo una vez. Fernanda había estado arrodillada cerca del pequeño trozo de tierra removida, presionando las semillas contra el suelo con dedos cuidadosos. Lupita permanecía a su lado, silenciosa como siempre, su pequeña sombra extendiéndose sobre el suelo. Sin decir palabra, la niña se agachó y puso su mano en la tierra junto a la de Fernanda. No ayuda. No pregunto. Justo ahí. Y Fernanda, sin mirarla, simplemente continuó con su trabajo. Porque a veces, la aceptación no llega con el sonido. Llega con presencia. Pero fuera de su pequeño círculo, la presión aumentó. Llegó al final de la tarde, cuando el sol estaba bajo y las sombras se alargaban sobre el paisaje. Ramón regresó. Esta vez no vino solo. Otros dos hombres caminaban a su lado, con rostros familiares para Isidro, hombres que trabajaban las tierras cercanas, hombres que escuchaban cuando Ramón hablaba, no porque tuviera poder, sino porque hablaba como si lo tuviera. Se detuvieron en la puerta. No entró, pero tampoco se marchó. Isidro los vio y dio un paso al frente, con movimientos tranquilos y deliberados. Fernanda estaba de pie junto al árbol de mango, con la mano ligeramente apoyada en la espalda de Paloma. Lupita estaba a su lado, más cerca que antes, rozando con los dedos el borde de la falda de Fernanda sin sujetarla. Doña Eulalia apareció poco después, como si hubiera previsto ese momento. Tomó sitio justo dentro del patio, con una presencia tranquila pero firme. Ramón apoyó el brazo en la verja rota, mirando hacia adentro con esa misma sonrisa forzada. «Se ve diferente», dijo, mientras sus ojos recorrían el patio. «Más limpio». Isidro no respondió. Ramón continuó. «La gente ha estado hablando más», añadió. «No solo yo esta vez». Hizo un leve gesto hacia los hombres que estaban a su lado. «Están preocupados». Uno de los hombres cambió de postura, miró brevemente a Fernanda antes de apartar la vista. «¿Sobre qué?», preguntó Isidro. Su voz era firme. «No es ruidoso. No estoy a la defensiva. Simplemente claro». Ramón ladeó la cabeza.
Ya sabes cómo es, dijo. Este lugar es tuyo, sí, pero también forma parte de algo más grande, una comunidad. Dejó que la palabra flotara en el aire. Y cuando algo no encaja, continuó, crea problemas. Fernanda no se movió, no habló, pero sintió que los dedos de Lupita se presionaban ligeramente más contra su falda. Una pequeña cosa, pero real. La mirada de Ramón se posó en ella. Nadie sabe de dónde vienes, dijo. No tienes familia. Nadie reconoce tu nombre. Y ahora estás aquí, trabajando tierras que no son tuyas, viviendo en una casa que es mío. La voz de Isidro resonó en el aire. No se ha planteado, pero lo suficientemente firme como para impedir que se completara el resto de la frase. Siguió el silencio. Ramón se enderezó ligeramente y su sonrisa se tensó. Isidro, dijo, simplemente estamos tratando de evitar problemas. No hay ningún problema, respondió Isidro. Las habrá, dijo Ramón. Si la gente sigue haciendo preguntas que no tienen respuesta. Doña Eulalia dio un paso al frente entonces, con voz tranquila pero con peso. Las preguntas siempre tienen respuesta, dijo. Que la gente decida escucharlas es otra cuestión. Ramón la miró, con un destello de irritación. Esto no tiene que ver contigo, doña Eulalia. Nunca lo es, respondió ella. Y sin embargo, siempre estoy aquí cuando importa. Un leve cambio recorrió a los dos hombres que estaban junto a Ramón. No era desacuerdo sino inquietud. Isidro dio otro paso adelante. Ahora estamos más cerca de la puerta, más cerca de Ramón. ¿Quieres respuestas?, dijo. Te daré una. Hizo una pausa. No es para causar efecto, pero debía elegir sus palabras con cuidado. Ella se queda. Simple. Claro. Final. Ramón dejó escapar un suave suspiro por la nariz. Así no funcionan las cosas, dijo. Está aquí, respondió Isidro. Sus miradas se encontraron. El tiempo suficiente para que algo se asentara entre ellos. Entonces Ramón lo intentó de nuevo, con un tono ligeramente más cortante. ¿Crees que la gente lo va a aceptar así como así?, preguntó. Un desconocido entra y vi lo que hizo. La voz de Isidro no se elevó, pero traía consigo algo nuevo, algo que no había estado allí antes. No es cansancio, no es distancia, pero certeza, del tipo que se adquiere al presenciar algo con los propios ojos. Hizo un leve gesto hacia la casa. Durante la tormenta, continuó, cuando yo no estaba aquí, cuando no había nadie más. Su mirada no se apartó de Ramón. Ella mantuvo a mi hija con vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No es dramático, no es ruidoso, pero innegable. La expresión de Ramón cambió. Solo un poco, pero ya basta. Y la cabra, añadió Isidro, con la voz más suave pero no menos firme. La tierra, el trabajo que ves. Dio un paso más hacia adelante. Todo lo que hay aquí ahora mismo es porque ella se quedó cuando hubiera sido más fácil irse. Siguió el silencio. Pesado. Real. Los hombres que estaban junto a Ramón se miraron brevemente. No habla, pero pensando, porque la verdad, amigos míos, tiene la costumbre de arraigarse en las personas incluso cuando no lo desean. La mandíbula de Ramón se tensó. Por un momento, pareció que iba a ir más allá. Pero algo en el ambiente había cambiado. No a su favor. Se enderezó ajustándose el sombrero. Ya veremos cuánto tiempo importa eso, dijo finalmente. Pero las palabras ya no tenían el mismo peso. Se dio la vuelta y se alejó de la puerta. Los dos hombres los siguieron. No hay discusión. No hay desafío final. Un simple refugio tranquilo. Doña Eulalia los vio marcharse y luego miró a Isidro. «Dijiste lo que había que decir», murmuró ella. Él asintió una vez. Nada más. Detrás de él, Fernanda permanecía inmóvil, con la mano aún apoyada sobre Paloma, y Lupita seguía a su lado. El patio se sentía diferente de nuevo. No más ligero.
pero más estable, porque a veces el momento que más importa no es cuando alguien te defiende a viva voz, pero cuando lo hacen con sencillez, sin dudar y sin pedir nada a cambio. Las estaciones no cambiaron de golpe. Nunca lo hacen. Llegan discretamente, detalle a detalle, hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que el lugar que conocías se ha convertido en algo completamente distinto. Para cuando llegó la primera cosecha importante, el rancho ya no parecía un lugar abandonado por el mundo. Se sentía como si estuviera habitado. La puerta rota aún se inclinaba, pero ya no colgaba suelta. Isidro la había reforzado con madera nueva, tosca e irregular, pero lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie. Ahora se abría con dificultad, no con un gemido de rendición, sino con la resistencia de algo que pretendía permanecer en su sitio. El patio, antes descuidado y desordenado, había recuperado su orden. Una pila de leña descansaba ordenadamente junto a la casa. El abrevadero se mantenía erguido y lleno, reflejando el cielo en pequeños y temblorosos destellos. Las gallinas al principio solo unas pocas, luego más escarbaban el suelo cerca del borde del corral, su suave cacareo resonando en un lugar que lo había olvidado. Y el suelo. El suelo era lo que más había cambiado. Donde antes Fernanda plantaba semillas en tierra incierta, ahora se extendían hileras verdes con cuidado. Los tallos de maíz crecían altos y firmes. Sus hojas reflejaban la luz con serena confianza. Las judías se enroscaban alrededor de sencillos soportes de madera, elevándose como si siempre hubieran sabido cómo hacerlo. Y así, amigos míos, es como la vida regresa, no con grandes gestos, sino con un crecimiento pequeño y constante. Dentro de la casa, la estufa ya no permanecía fría. Cada mañana, antes de que el sol asomara por completo sobre las colinas, una fina columna de humo se elevaba de la chimenea. El aroma a tortillas calientes impregnaba el aire, suave y constante, de esos que atraen a la gente sin necesidad de pronunciar su nombre. Fernanda trabajaba allí, como siempre, con movimientos firmes, sus manos recordando lo aprendido mucho antes de que ese lugar existiera en su vida. El comal de su madre reposaba sobre la llama, oscuro y desgastado, manteniendo el calor justo. Había recuperado su lugar, igual que ella. Lupita estaba sentada cerca, ya no junto a la ventana. La tela que una vez sostuvo con tanta fuerza ahora descansaba doblada a su lado, ya no retorcida entre dedos ansiosos. Aún la mantenía cerca, pero ya no la sostenía de la misma manera. Ahora, observó las manos de Fernanda. A veces, ella ayudaba. Al principio, eran cosas pequeñas. Pasar un trozo de masa, quitar la ceniza del borde de la estufa, sujetar una taza mientras se vertía el agua. Ella no hablaba mucho, pero no era necesario, porque algunos lazos no se construyen con palabras, sino a través del ritmo tranquilo de los días compartidos. Y Isidro, él también había cambiado, no de maneras que pudieran señalarse fácilmente, sino en su forma de moverse por el campo. Ahora había propósito donde antes solo había movimiento. Se levantaba más temprano, permanecía más tiempo en los campos, reparaba lo que había estado roto durante demasiado tiempo. Y a veces no muy a menudo, pero sí lo suficiente se detenía cerca de la casa, observando cómo se elevaba el humo y escuchando los débiles sonidos que se oían en el interior, no como un hombre que se mantiene al margen, pero como alguien que pertenecía a lo que veía. Doña Eulalia came often. Nunca se dio a conocer, nunca quedarse demasiado tiempo. Ella traía pequeñas cosas, un puñado de semillas, un trozo de tela, consejos ofrecidos sin darle mayor importancia. Se sentaba un rato, observando, hablando poco, sus ojos absorbiendo los cambios con silenciosa aprobación, porque ella comprendía algo que los demás apenas comenzaban a aprender, que lo que se había construido allí no era frágil, ya había superado la parte más difícil. En cuanto a Ramón, no regresó de la misma manera.
Pasó una o dos veces, con la mirada fija, observando, pero las palabras que antes había pronunciado con tanta naturalidad ya no encontraban su lugar. La historia que había intentado construir había cambiado, no por medio de argumentos, sino por lo que se presentaba claramente ante él. La verdad, cuando se vive lo suficiente, deja poco espacio para la duda. Y luego estaba Paloma, la cabra que una vez yacía cerca del guayabo, demasiado débil para mantenerse en pie, demasiado olvidada para ser echada de menos. Ella caminaba ahora, al principio, lentamente, luego con más fuerza. Su pelaje se había espesado, ya no estaba ralo ni opaco, sino suave y con un brillo sutil. Permaneció cerca del árbol de mango, como si recordara dónde la habían encontrado, pero ya no se quedó allí esperando. En cambio, ella pastó, emocionado, vivido. Una tarde, mientras la luz se tornaba dorada y el aire traía consigo el tenue aroma dulce de la fruta madura, Fernanda se encontraba bajo aquel mismo árbol de mango donde había sostenido por primera vez en su mano la pequeña fruta arrugada. Ahora, las ramas que estaban sobre ella sostenían más. No muchos, pero ya basta. Extendió la mano y cogió una, haciéndola girar suavemente entre los dedos, tal como lo había hecho aquel primer día. Detrás de ella, Lupita se rió. Un sonido tan ligero, tan inesperado, que parecía pertenecer a otra época completamente distinta. Fernanda se giró. La niña estaba de pie cerca del abrevadero, con un pequeño chapoteo de agua a sus pies, mientras Paloma la empujaba suavemente a su lado. Isidro permanecía a unos pasos de distancia, observándolas, con expresión tranquila, pero ya no pesada. Por un momento, nadie habló. Nadie tenía por qué hacerlo, porque todo aquello que antes había sido incierto, ahora se presentaba claramente ante ellos. No era perfecto, no estaba terminado, pero sí era real. Fernanda volvió a mirar el mango que tenía en la mano, y luego alzó la vista hacia el árbol, con sus hojas frondosas y sus ramas firmes. Y entonces comprendió algo. Este lugar no le había brindado un hogar de inmediato. Le habían pedido que lo construyera, pieza por pieza, día a día, con manos que no se detuvieron cuando las cosas se pusieron difíciles, con un corazón que eligió quedarse cuando marcharse hubiera sido más fácil. Y al hacerlo, le había dado algo que no había sabido pedir: pertenencia. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de milagros, sino de trabajo silencioso realizado antes del amanecer, de un fuego que se mantuvo vivo durante la noche más larga, de un niño que ya no espera en la ventana, de un hombre que encontró el camino de regreso sin haberse marchado jamás, y de una mujer que llegó sin nada más que un comal desgastado y un corazón cansado, y convirtió un rancho olvidado en el hogar que nunca había tenido. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite recordar que volver a empezar no es el final de nada, sino el comienzo de algo que solo tú puedes construir. Cuéntame en los comentarios qué momento te quedarás grabado en la memoria. Hasta la próxima. Ve con Dios.